Está Juan Montserrat con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Jorge? Tanto Bien, tiempo. muy bien. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Sí? Bueno, boxeando, ¿no? Está lindo. Se ha hecho largo el conflicto. ¿Ustedes imaginaban que se iba a tornar tan largo? Arrancaron las clases, llevamos 45 días más o menos y no se ha se puesto de acuerdo. complicó, se complicó. La verdad que normalmente tenemos una negociación rápida, pero bueno, esta vuelta se complicó bastante. El año pasado ya veníamos. Segundo semestre del año se complicó bastante también. A mi entender, creo que el gobierno no tiene el mismo reflejo que antes, va lento en la lectura, nosotros vamos y planteamos las cosas, medio que somos resistidos en la solución de esa demanda. Después tenemos las dificultades que tenemos porque nuestro gremio es muy plural, es muy democrático, es muy participativo, entonces bueno, vienen los rechazos, después reconocen de lo que nosotros dijimos, efectivamente se verifica en la realidad que había que darlo o que había que concederlo. Así que bueno, el año pasado tuvimos una experiencia difícil y este año empezamos mucho más difícil. Bueno, el gobierno se ha quedado con un relato, esto de que pagamos mejores sueldos que en otra provincia. El tema es que la gente con eso no va al súper, ¿no? Hoy no sirve eso. No sirve, ¿no? Hoy no sirve. Con toda esa inflación de 8 puntos, cualquier negociación salarial naufraga. Uno está negociando hoy, va al supermercado y está fuera de escala. Yo creo que la inflación altera mucho cualquier escenario de discusión salarial. La discusión salarial es una discusión colectiva, a ninguno le alcanza, pero tiene que tener la disposición uno de saber de que cuando uno discute salario, por lo menos el sindicato cuando discute salario, está discutiendo el salario de tal posición escalafonaria o de tal persona o de tal situación familiar. Está discutiendo en forma colectiva una masa salarial para casi 80.000 docentes. Entonces, bueno, se hace muy, muy complicado, digamos, en este tiempo en el cual cada uno dice que no le alcanza y es cierto, no te alcanza. Claro, una cosa es decir un porcentaje, cuando anuncian 56,2 y después los docentes te llaman y te muestran el recibo de sueldo. Claro. Sí, claro, pero el recibo de sueldo tiene que ver con una jornada de trabajo, nosotros no tenemos un escalafón en la cual la categoría 1 y la categoría 10 tienen la misma carga horaria, tenemos distintas responsabilidades, distinta composición, es muy distinto el salario de uno que de otro. 56%, que no es 56% porque tiene una cláusula gatillo, digamos. Hay cosas que tienen la propuesta que son buenas y que no se pierden, digamos. La cláusula gatillo es muy buena, si dice la inflación, si dice el REM, la inflación va a ser 110, con la propuesta que está puesta en la consideración de las compañeras y los compañeros, vamos a tener un sueldo de 110, a no ser que la provincia se funda y diga no puedo pagar los sueldos. Pero la cláusula gatillo ayudaba a eso. Lo que ha hecho los porcentajes es adelantar cláusula gatillo, que eso no se ha visto. Y se ha dicho, bueno, 56 es poco, tampoco para decir cualquier porcentaje, digamos, porque también es cierto que otros trabajadores de otras actividades, televisión, prensa y demás, no logran esos porcentajes ni cerca, y está claro que también otros trabajadores de otros convenios colectivos están en la misma situación que están los docentes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha pasado en este proceso económico es que el trabajador no le alcanza el sueldo, o sea, uno de los fenómenos más graves del mercado laboral en la Argentina. Sos pobre teniendo laburo. Sí. Exactamente, o sea, primero que hay un montón de informales, el 40% de informales, pero los que están formalizados, incluso con convenio colectivo, no les alcanza el sueldo en las categorías más bajas, ¿no? Ahora, yo insisto con esto, el tema es que cualquier cosa que se negocie termina quedando en muchos casos con sueldos abajo de la línea de pobreza. Entonces, los llamados, por lo menos que yo tengo los docentes, dicen, no, yo a la tarde salgo y, no sé, cuido chicos en una casa, el otro maneja un remis. Es imposible tener una educación de excelencia. Bueno, ese es todo un tema. O sea, nosotros tenemos un régimen de incompatibilidad con algunas limitaciones en el nivel inicial y primario, en la cual las maestras no pueden tener un doble cargo, que eso lo tienen la mayoría de las provincias. Por eso no hay tanto problema en el resto del país. Cuando en la paritaria nacional firmamos 130.000 pesos de inicial en el mes de marzo, en realidad para la gran mayoría del país son 260.000 porque está naturalizado que una docente construye su trabajo, construye su salario con 2 cargos. En la provincia de Córdoba eso no es posible en el nivel inicial y primario, pero tiene que combinar un cargo de maestro con un cargo de preceptor, un cargo de maestro con un ayudante técnico, en fin. Hay muchas posibilidades de combinación, inclusive si tiene títulos que lo habilitan, una maestra puede tener
incluso horas en el nivel medio, inclusive en el nivel superior. Pero eso no es lo que se ve. Lo que se ve es que el cargo inicial del maestro de grado jornada simple no llega a canasta, pero eso no sucede en ningún lugar del país. Yo le quiero aclarar, ni siquiera en las provincias petroleras como La Pampa, como Neuquén, como Chubut, tampoco están en nivel de canasta básica total los salarios iniciales de los maestros de grado. Ahora, cuando yo lo entrevisté a usted, no la última vez, sino la semana pasada, me quedé con la sensación que iban a arreglar, que la propuesta había sido convincente. Bueno, ahí pasó lo siguiente. Usted ahí me dijo, vamos a firmar siempre y cuando nos devuelvan los días de paro. Pero después lo que vimos fue otra cosa. Fue otra cosa, ¿Qué exactamente. pasó? Ahí pasó una cosa realmente que no estaba dentro del esquema nuestro, porque todos, el gremio, los sectores que no se identifican con el gremio también, planteaban el tema de que era prioritario llegar a la canasta básica total. Entonces, esta última propuesta de poner en el Estado docente, duplicar el Estado docente, generaba un porcentaje muy alto a los iniciales, casi 16 puntos a los iniciales. O sea, estábamos en 40 más 16 puntos, 56 puntos. Pero cuando lo expusimos en las salas de profesores, cuando lo sacamos afuera y empezamos la consulta, verificamos que había otra demanda. Aparte de llegar a canasta básica total en el inicial, que no se alterara la escala de antigüedad y no se alterara la escala jerárquica. Que eso, si bien es prevalente, uno supone que en el marco de una negociación colectiva, solidariamente, los que están mejor en posición en un marco de inflación de esta naturaleza van a tener cierta cuota de solidaridad para los que recién empiezan o tienen un solo cargo. Bueno, esto se dio de cabeza, lo cual hay que recomponer nuevamente, se decretó el paro de 72 horas y vino la conciliación obligatoria. Montserrat, ¿qué pasa con los autoconvocados? ¿Quiénes son los autoconvocados? Los autoconvocados son distintos tipos de expresiones. Está claro que no se quieren expresar dentro del sindicato, por lo menos el sindicato no lo contiene, porque el sindicato tiene una formalidad jurídica, histórica, tiene sus reglamentos, tiene sus formatos de asamblea, tiene sus delegados, el sistema laboral de los trabajadores sindicalizados tiene su mecanismo regulatorio. Hay gente que no le importa el sistema regulatorio. Y evidentemente que dentro de los autoconvocados también hay sectores de distinto tenor, digamos, en estas marchas, por ejemplo, en algunos lugares de la provincia nos hemos encontrado con candidatos a intendentes o jefes comunales de determinados partidos políticos que ahora se acordaron de apoyar a la lucha docente. Pero no vamos a hablar de eso porque estamos en un año electoral, tanto municipal, provincial, como también del sindicato, y eso también puede pasar. Lo que sí es cierto que hay una cantidad de expresiones que no se sienten contenidas por la organización sindical, y evidentemente que eso para nosotros es un llamado de atención de tener que tener un dispositivo para eso. Nosotros seguimos una línea orgánica, yo no tengo otra posibilidad. Conduzco el sindicato, me someto a las decisiones de la Asamblea Provincial, respeto totalmente las decisiones de las asambleas, así que la verdad que yo no tengo muchas opciones porque no me puedo apartar de lo que orgánicamente soy. Y dentro de la estructura sindical, evidentemente que la regulación del mercado laboral y particularmente la posibilidad de regular este conflicto ayuda mucho al sindicato, ayuda mucho a proteger al delegado, ayuda mucho que cuando la negociación salarial de alguna manera se enturbia por la cantidad de voces que están dando vuelta, a veces aportando y otras veces denostando a la organización sindical, ayuda a que podamos escucharnos y encontrarle la vuelta a lo que es el objeto principal de este conflicto, que es llevar más dinero a cada uno de los docentes provinciales. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Y bueno, la conciliación obligatoria va a dar cuenta de eso. Esperemos que hemos tenido una primera audiencia, hemos expuesto cada uno de los motivos, estamos identificando claramente cuál es el problema. Seguramente el gobierno va a tener que poner más dinero, tanto en la cuestión de activos como jubilados, va a tener que hacer una consideración para jubilados porque tenemos la peor jubilación docente del país. Molesta mucho, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio nuestro sindicato, el tema del diferimiento, lo tiene que terminar de resolver. Molesta mucho que no se pueda llegar al 82% móvil que dice el fallo Bocio del Tribunal Superior de Justicia, y molesta mucho de que los salarios iniciales del maestro de grado y la escala de antigüedad no tengan una correspondencia con el costo de la canasta básica. Yo confío mucho en la negociación colectiva y confío en la capacidad negocial que tiene nuestro sindicato.
y confío que de ahí van a salir propuestas más limpias y soluciones económicamente más viables. ¿A ustedes qué les conviene? ¿Que el gobierno anuncie una cifra o que les diga, bueno, tenemos tanta plata además de la propuesta anterior y ustedes la reparten? No, nosotros no vamos a repartir eso de ninguna manera. Porque es asumir también un costo y un problema. No, lo hemos hecho en algunas oportunidades, no es el caso porque no tenemos accesibilidad ni a la recaudación, ni saber cuáles son los compromisos que tiene el gobierno provincial, ni sabemos cuánto es lo que gasta en pautas publicitarias, no sabemos, eso nosotros nos tenemos que meter en eso, nos tenemos que meter en componer un salario que alcance y una cláusula de garantía que cuando aumente la inflación nosotros tenemos la certeza de al otro mes cobrar el porcentaje que fue del mes anterior. Si lo más interesante de todo este proceso es precisamente la cláusula de garantía, en la cual, o la cláusula gatillo para que entienda todo el mundo, en la cual si hay una inflación un determinado mes se publica, al otro mes la tengamos en el bolsillo. Eso se va, yo estimo que el gobierno, incluso por la condición y por la elección y porque estamos muy cerca del 25 de junio, la semana que viene tiene que haber una propuesta categórica para que los docentes en las escuelas puedan aprobarlo. El gobierno está sufriendo un desgaste político fuerte con este tema. ¿Ustedes también como conducción del gremio se sienten desgastados? Bueno, cuando el gobierno no atiende nuestras demandas, que son precisamente las que traemos de las escuelas y las que exponemos debidamente, seguramente los errores del gobierno se transfieren rápidamente a nosotros. Yo no tengo ninguna duda de que las desinteligencias que ha tenido el gobierno para el manejo de la cuestión salarial del año pasado y esta, a nosotros nos genera cierto desgaste. Monserrat, gracias por haber venido, muy Un gusto. amable. Hasta luego.